Cuando nosotros pensamos en ciertos personajes bíblicos, yo creo que lo primero que tenemos que responder es, ¿quién es esta persona? ¿Qué lugar tiene en la historia bíblica? ¿Con quién está relacionado? Y cuando leemos el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 4, él nos habla de la familia de Aarón. Y mire cómo dice, Dios hablándole al pueblo, yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud, te saqué de la esclavitud. Y miren ahora, envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. Esos son los tres hijos de una familia. Le dan prioridad a Moisés, pero el orden era el siguiente. La mayor era Miriam. ¿Recuerdan cuando Moisés, la mamá lo puso en una canastita y lo echó al río? Quien era mirándolo era Miriam, que era mayor que él. Pero luego de ese hijo Moisés que fue salvado, había otro en el medio que era Aarón. La familia tenía a Miriam la mayor, Aarón en el hijo del medio y luego Moisés. Era una familia del pueblo de Dios, era una familia instruida en las cosas de Dios, no era cualquier familia. En otras palabras, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Él era no solamente el hermano mayor de Moisés, sino que Aarón juega un papel importante en la Biblia, en el pueblo de Dios. Para que tengan una idea, él era el sumo sacerdote. Además de eso, era el modelo para los sacerdotes venideros. Él fue el primero de su clase. Era además el portavoz de Moisés. Cuando Moisés, Dios lo llamó, Moisés dijo, el problema es que yo no tengo forma de hablar, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, está bien, tu hermano Aarón hablará por ti. De hecho, vemos a Moisés hablando, pero él estaba con él. Además de esto, lo encontramos junto a Moisés en todo el curso del ministerio. Él tuvo un lugar importante. Y el versículo que acabamos de leer, sin duda alguna es un final feliz, porque aquí Moisés está encomendando a Aarón a que haga como sacerdote el oficio, la parte del sacerdote. Ahora noten, al hacer esto, nosotros pudiéramos perder de vista que este hombre relevante y exitoso fracasó en un momento particular. Y el fracaso se mide en función de quién es usted. Si un niño comenzando a dar pasos fracasa, se cae, probablemente sea intrascendente. Pero si ya una persona de cierta edad se cae, probablemente se le rompe un hueso, se rompe la pelvis y es más complicado. Entonces, una caída no es lo mismo para toda persona. Y no solamente en asuntos de edad, pero también en asuntos de posición. Si usted tiene bajo su cuidado y su responsabilidad a muchas personas, usted se va de cabeza y se va a llevar un grupo grande. El sacerdote dirigía los deberes ceremoniales, cuidaba el lugar del culto, actuaba como jueces, daban bendiciones. Además de esto, eran los que comunicaban la palabra de Dios. Y ahora mire, el sacerdote era quien se comunicaba de parte del pueblo con Dios. El lugar de Aarón era esencial en la vida del pueblo. Y vamos a ver tres cosas. La primera es la fidelidad. Aarón fue un hombre fiel. La fidelidad de Aarón. En segundo lugar, el fracaso de Aarón. Y finalmente, la fidelidad de Dios. Veamos la fidelidad de Aarón. Miren qué dice el versículo. Luego Moisés le dijo a Aarón, como les dije antes, en el ministerio de Moisés aparece Aarón y Dios lo pone una y otra vez. Y yo tomé el tiempo y le voy a suplicar un poco de su paciencia. En el libro de Éxodo capítulo 4, comenzando ahí, una y otra vez Dios tomaba en cuenta a Aarón. Y ustedes van a leer como Dios dice, Moisés, Aarón. Éxodo 4, versículo 4. Miren lo que dice, versículo 14, perdón. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Dios dice, él habla muy bien. Mira,
ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. O sea, Dios habló de Aarón diciendo, él habla muy bien y él va a ir contigo. A partir de ahí en el capítulo 7, versículo 1 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios lo está uniendo al ministerio trascendente y grande de Moisés en el versículo 6. Así que Moisés y Aarón, en el versículo 8, después el Señor les dijo a Moisés y Aarón, en el versículo 10. Entonces Moisés y Aarón, versículo 19 otra vez. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón. Y así lo encontramos una y otra vez al lado de Moisés. Ese hermano no era cualquier persona. Era una persona que estaba en el más alto nivel del liderazgo de Israel. Pero hay algo interesante. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le presentó aproximadamente 10 excusas diferentes para no ir a la obra. Cuando Dios llamó a Aarón por medio de Moisés, ni una sola excusa. No hay ni una queja. Este hombre se involucró en la obra. Era un hombre modelo por su posición, pero también un hombre que no presentó queja y fue fiel. Es un hombre modelo para nosotros. Fue fiel, aceptó la encomienda y estuvo al lado de Moisés todo el tiempo de su ministerio hasta que murió. Y junto a Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de un hombre fiel, de un hombre en el liderazgo del pueblo de Dios, un hombre que fue modelo. Pero ahora oiga, un hombre que fracasó en un momento. Y lo primero que usted tiene que entender, oiga, que todo aquel que ha nacido de mujer y hombre es pecador y en un momento u otro va a fracasar. O sea, no existe un ser humano que nunca haya en ningún área fracasado. Todos en alguna manera hemos fracasado. Y Dios no está ausente, sino que Dios usa eso. En el caso de Aarón no hay una excepción. Veamos su fracaso. Resulta que Moisés es el receptor de lo que Dios le va a dar a su pueblo, la ley. Moisés se va al monte. Y estando Moisés en el monte, el pueblo que salió de Egipto tiene a Aarón como líder. Moisés no está, está con Dios, con Josué, que está cerca, no junto con él, pero aquí se quedó Aarón. Y cuando ustedes y yo miramos el fracaso de este hombre, nos preguntamos cómo es posible. Vamos a Éxodo capítulo 32. Y busquen en sus Biblias ahí, Éxodo 32. Éxodo 32 nos presenta el fracaso de este hombre. Yo voy a mirar solo algunos de estos versículos. Permítame poner atención a los primeros 5 versículos. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, Moisés se dilata, el pueblo se reúne alrededor de Aarón y le propone esto. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. En otras palabras, entiendan lo que está pasando. El pueblo fue liberado de la esclavitud, pasó el Mar Rojo, ha venido caminando en el desierto. Moisés se dilata y dice, no sabemos lo que le pasó a ese hombre. Haznos un Dios inmediatamente. Haznos dioses para que nos guíen. Aarón, líder junto a Moisés, reconocido como mediador, entrenado, educado en las cosas de Dios. Oigan cómo les responde al pueblo. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se lo quitaron, los aretes que llevaban en las orejas, y se los llevaron a Aarón. De paso, permítanme hacer un paréntesis. ¿Dónde fue formado ese pueblo? ¿De dónde venía el pueblo? De Egipto, una nación pagana, una nación que no tenía Dios. ¿Y qué dice aquí que tenían ellos? Aretes, aquí allá. Yo no estoy en contra de los aretes, le quedan preciosos a mi esposa.
Lo único que entiendan que a veces cuando la gente comete una exageración en algo, usted tiene que preguntarse, oye, ¿de dónde viene eso? Cerré el paréntesis ya. No se me distraigan, que a nadie, yo no quiero distraerle. Seguimos. Entonces Aarón tomó el oro, oigan, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. ¿Quién está haciendo eso? Aarón. Fundió todo el oro y lo convirtió en un becerrito. Era un artista el hombre. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué dijo don Aarón? Nada. Cuando habló mal. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. O sea, recolectó el oro, lo fundió y lo convirtió en un becerro. Cuando vio el entusiasmo, hizo un altar y levantó el becerro. Todo eso lo hizo Aarón. Y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Ups, ¿cómo fue eso? ¿A quién fue que dijo que se lo vamos a celebrar? No al becerro. ¿Saben lo que eso significa? Que él probablemente dijo, yo sé que el Señor fue que lo sacó, pero ¿qué le voy a decir a este pobre pueblo que quiere algo para adorar? Le voy a hacer su becerrito, se lo pongo en un altar, ahora les digo, pero vamos a adorar al Señor con el becerro ahí. Eso no es otra cosa sino de la gente que quiere inventar en la adoración a Dios y quieren meter cosas que ellos inventan y al mismo tiempo decir que estamos adorando a Dios. No, Dios ha dicho cómo tiene que ser adorado y guárdese eso en su mente porque volvemos allá. Esto no es cosa de que la gente esté contento, esto es cosa de hacer lo que Dios quiere y al final la gente debe estar contenta. Noten esto, Aarón fue testigo de quién es este Dios. Cuando Dios lo fue a llamar a él y a Moisés, él tenía una vara y él vio cómo esa vara se convirtió en serpiente. Él estuvo en Egipto con todas las plagas y él vio el poder de Dios convirtiendo agua en sangre. Él vio el poder de Dios cuando pintaron con sangre encima del dintel. El ángel de Jehová pasó por allí, mató cada primogénito, menos donde estaba pintado de sangre. Él vio eso. Él vio el mar partirse en dos. Él vio el poder de Dios de manera especial. Sin embargo, en este momento, él mismo se le ocurrió hacer un becerro de oro y le hizo un altar. En mi país se dice, metió la pata bien honda. Esto fue un error mayúsculo. Y fíjense qué pasa. La gente no necesita mucho esfuerzo para crearse un ídolo. No les llama la atención que el pueblo le dijo a él, haznos tú un Dios. ¿Por qué ellos no se lo hicieron? Y esto todavía pone más peso sobre el error de Aarón, porque ellos estaban reconociendo su liderazgo. Ellos sabían que él era el que podía instruirles en eso. Y en lugar de él pararles y decirles, se equivocaron, así no es. Hay un Dios que nos ha sacado, a él solamente debemos adorar. Él le construyó el becerro y después le prometió una fiesta. El Salmo 115 habla de los ídolos. Y miren cómo dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere lo hace. Pero miren cómo son los ídolos, objetos de plata y oro. Una de las cosas que me maravillan de la palabra de Dios es la armonía, la coherencia de este libro. Objetos de plata y oro, y escuche ahora, manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no hablan. Ojos no ven, oídos no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, manos, pero no pueden sentir, tienen pies, pero no pueden caminar, tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y oiga la conclusión en el versículo 8. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Hace muchos años fui a Singapur y en ese momento, mientras caminaba por la calle, en varios lugares habían unas imágenes, no sé por qué, de color negro, pero había que ver la devoción de esa gente. Muchos pasaban y se ponían ahí, y ahí se postraban, y ahí hacían sus señas, como si su vida dependiera de esas cosas que una persona hizo para hacer negocio. Con ojos pero no ve, con boca pero no habla, oídos pero no oye,
con manos pero no toca. Y dice, así son todos los que confían en ellos. Y nosotros venimos de un trasfondo y de una cultura idólatra, sépalo bien. Nada más hay que ver a los peloteros, nuestros ídolos del béisbol y del fútbol también, para que no se crean que nada más es béisbol. Cómo ellos se presignan y cómo hay ciertas cosas antes de eso. Y eso es para ellos un rito y ellos creen que ahí le va a ir bien. Y otros tienen un rosario y con eso van bolita a bolita, como si su vida dependiera de eso, como si su Dios estuviera ligado a eso. Hermanos, cuidémonos, somos propensos a la idolatría. Eso está ahí, una fábrica de ídolos en el corazón. ¿Y saben qué? Aarón no los reprendió, sino que en cambio él contribuyó a eso. Ahora es interesante que nuestro Dios todo lo ve. Moisés estaba allá con Dios en el monte. Y de repente Dios le dice a Moisés, Moisés, baja, el pueblo se corrompió. ¿Cómo va a ser? Baja, se hicieron un becerro de oro y están ahí celebrando delante de eso cuando fui yo el que lo saqué. Cuando Moisés comienza a bajar, Josué lo oye y Josué dice, mira, hay un algarabío allá abajo, parece una fiesta. Y dice, no, una victoria, no, eso, yo sé lo que es eso. Y la palabra de Dios nos cuenta que cuando Moisés llegó al lugar y él oyó y él vio lo que estaba sucediendo, Moisés tuvo una respuesta como debía ser. Versículo 19. Perdón, antes de esto. Concédame mirarlo. Moisés descendió al lugar y dice la palabra de Dios que cuando Moisés vio lo que ellos estaban haciendo, se indignó. Versículo 19 del capítulo 32 dice, cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ahora oiga, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo. Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos escritos en 2 tablas. El dedo de Dios lo había escrito. Y cuando Moisés vio eso, tomó las tablas y las despedazó delante del pueblo, las rompió. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Ahora oigan lo que hace Moisés. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó, es decir, lo puso al fuego y lo derritió. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Luego lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Eso es lo que se llama un pique caliente. Eso es lo que ustedes van a adorar. Miren qué tanto poder tiene eso. Le pegó fuego. Pero disgustado el hombre, esperó que eso ardiera. Se derritió, lo molió, lo echó en el agua y dijo, bébanse esa agua ahora mismo. Si ese es su Dios, bébansela. Es interesante que él está diciendo, ustedes tienen comunión con eso, bébanselo. Como nosotros en la cena del Señor tenemos comunión con el Señor, nos bebemos el vino y nos comemos el pan. Pero dice aquí, versículo 21, por último se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? ¿Entendieron bien? Moisés culpó a Aarón y le dijo, ¿qué te hizo este pueblo para que tú lo llevaras a caer ahí? En otras palabras, tú tenías que haber reaccionado como yo estoy reaccionando y detener aquí el pecado del pueblo, pero no lo hiciste. No te disgustes tanto, le dice Aarón. Oigan ahora dónde estaba la mente de don Aarón. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Aarón no está asumiendo ninguna responsabilidad. Oigan bien, no te disgustes tanto, tú sabes que esta gente son gente mala. Sigo leyendo. Oigan bien la interpretación. Por eso es que hay que oír siempre las 2 campanas. Óigalo. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. Eso es verdad. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés. Eso es verdad. El que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Eso es verdad. Oigan ahora.
Así que yo les dije, este es Aarón. Los que tengan joyas de oro, que se la quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Por eso es que a mí me gusta oír las dos campanas. A veces usted oye a la mujer que dice, mire pastor, ese hombre me dijo cuando yo llegué, esta es la hora en que tú llegas. Y yo le dije, sí, mi amor, se me ponchó una goma. Así lo pone ella. Hay que oírlo a él. Cuando ella llegó, yo le dije, pastor, mi amor, ¿qué te ha pasado? Sí, se me ponchó una goma. Entonces cada uno le da el tono que quiere. Pero en este caso a Aarón, miren cómo este hombre es capaz de decir, yo lo eché ahí y salió eso. Yo no lo hice, salió eso. Y ahí se muestra el corazón del hombre. Adán, cuando Dios lo fue a buscar, se escondió. Y todavía nosotros queremos escondernos. Por eso cuando yo hablo aquí de idolatría y yo menciono esas cosas, usted piensa quizás en otra persona, pero no, Dios lo trajo aquí a usted para que usted oiga esto, porque esto tiene que ver con la vida suya. No fue por accidente. La verdad es que la respuesta de Moisés fue la que debió haber tenido Aarón, y sin embargo, este hombre no actuó bien. En otra ocasión, Aarón lo dañó también, y esto fue a un nivel familiar. Por favor, óigame bien. Yo no puedo leer toda la Biblia porque el tiempo no me permite leer todo el pasaje. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto, dejó a su familia donde estaba. Recuerden que él se había ido a la tierra de Madián. Se había casado por allá. Él dejó esa familia y se fue a rescatar al pueblo. Esa familia de él se le unió después. El asunto es que sea esa esposa o sea otra, porque Moisés vivió mucho y quizás murió aquella y vino otra, no importa. El asunto es que la palabra de Dios en Números capítulo 12 nos dice que después que salieron de Egipto, al poco tiempo, tal parece, Moisés tenía su mujer y tal parece que era una mujer de color, cusita, una morenita que le gustó a Moisés. ¿Y qué hizo Aarón y qué hizo Miriam? Se sentaron a murmurar en contra de la mujer que tenía Moisés y contra Moisés. Dijeron, ¿tú crees que tú eres el único que puede dirigir? Pero el problema era porque no le gustaba la morenita. Y yo sé que eso pasó en la familia de Aarón y Miriam, porque aquí nunca la familia se le opone a los novios y a las compañeras que tienen los demás. Nunca, eso no existe. Eso pasó en aquel momento, pero ya hoy nadie se opone. Ya nadie se mete, ¿verdad? El amor es libre. ¿Saben lo que pasó? Dios lo castigó. Y a ella la puso leprosa. Y los llamó al arrepentimiento. Y Moisés, cuando eso pasó, tuvo que intervenir delante de Dios para que no castigara a sus hermanos. Y gracias a Dios no se dejó de la morenita. Hasta donde sabemos, murió con su morenita. La fidelidad de Dios. ¿Qué hizo Dios con este hombre? Este hombre que llevó al pueblo a hacer eso. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios envió una terrible plaga sobre ellos. Y en aquella ocasión murieron, versículo 27, unas 3,000 personas. Por eso que Aarón hizo dirigiendo mal al pueblo. O sea, él fracasó en su rol, fracasó delante de Dios, fracasó para con su hermano y fracasó con el pueblo. Y como consecuencia de su fracaso, oiga bien, dice la Biblia aquí, unas 3,000 personas murieron y Dios mandó una plaga. A veces el fracaso personal hace que otros sufran las consecuencias de su fracaso. A veces por usted haber metido la pata, usted se lleva de encuentro a otras personas que no tenían nada que ver con eso. O usted afecta a su familia, o afecta a aquella familia, o usted afecta a todo un grupo. Nuestro fracaso duele más cuando no solo nos daña a nosotros, sino también daña a otros. Yo recuerdo una madre que, sin saber que estaba embarazada, se precipitó a tomar anticonceptivos.
porque no quería salir embarazada, siguió tomándolo, pero ya estaba embarazada. Y como consecuencia de eso, el niño nació con deficiencias y vivió sufriendo para el resto de su vida. Y esa madre nunca se pudo liberar de la culpa de su imprudencia. Cometió un grave error. A veces nuestros fracasos involucran la vida de otros y le tronchamos la vida a otra persona por nuestro fracaso. Ese es el caso de él. Pero ¿qué hizo Dios? Miren el texto de Levítico 9:7. Dice que luego Moisés le dijo a Aarón, esto es mucho tiempo después, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Y luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos, hacerlos justos ante el Señor tal como Él te ha ordenado. ¿Saben qué? Dios no rechazó a Aarón. Al contrario, si ustedes se dan cuenta conmigo, en el capítulo 40, nosotros encontramos cómo Dios aquí ordena a Moisés. Capítulo 40 de Éxodo. Permítame leer estos versículos rápido. Este hombre que fracasó e hizo que muchos murieran y sufrieran así. Oiga ahora Dios cómo lo trata. Luego el Señor le dijo, levanta el tabernáculo, le dice a Moisés. Ubica el altar, estoy en el versículo 5, el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar, llénalo de agua, luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio. Ahora oigan, tome el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario, todo el lugar santísimo, el patio, el lugar santo donde estaba la gente y el santísimo donde solo entraba el sacerdote. Eso prepáralo y conságralo. Versículo 12. Ahora oigan. Y lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Dios no lo descartó, Dios lo consagró y Dios lo usó en lo que Dios se había propuesto, porque nuestros fracasos no frustran a Dios. Dios sigue adelante con su plan y nuestro fracaso, aunque sea culpa de nosotros y nosotros tenemos que arrepentirnos de eso, están en el plan y el diseño de Dios para hacernos útiles a la obra para la cual Él nos ha llamado. Eso es lo que usted tiene que pensar. El fracaso no lo descarta, no lo anula. Gloria a Dios que no somos desechables. Dios utiliza ese fracaso para quebrantarnos y para usarnos de una manera como nunca antes habíamos pensado. La vergüenza la usa Dios de esa manera. Dios no lo rechazó. Dios lo usó, Dios lo levantó. Y déjeme decirle, él fue un tipo de sacerdocio para siempre, se quedó él y su descendencia. El próximo sacerdote después de él fue uno de sus hijos. Pero quiero dar una nota aquí triste. En Levítico capítulo 10, hemos leído Levítico 9 como base, pero Levítico capítulo 10 nos cuenta una historia triste. Él tenía 3 hijos, Aarón, y uno de sus hijos siguió como sacerdote y sus otros hijos debían ser sacerdotes también. Pero oiga que dice Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esa manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Su papá se equivocó y ellos vieron la consecuencia del fracaso del papá. Y quizás ellos dijeron, bueno, Dios es misericordioso y así como Él perdonó a papá, nos puede perdonar a nosotros. Vamos a aventurarnos a hacer lo que nos pasa porque Dios nos va a perdonar. Mucho cuidado, Dios no funciona así. Por lo tanto, óyeme bien, que tu fracaso no sea tu meta, de manera que tú digas, yo puedo hacer lo que sea y Dios como quiera me perdona. Es verdad, Dios te perdona, pero vas a sufrir las consecuencias. No seas tonto ni tonta. Personas que dicen, bueno, pastor, es que esa persona a mí me atrae, me gusta y yo no sé, y yo sé que Dios me perdona. Dios te perdona, pero ten cuidado con lo que hay después.
Bueno, pastor, yo me voy a meter en este negocio porque aunque yo veo esto, yo veo aquello, yo sé que Dios me perdona. Dios te perdona, pero ten cuidado después. Hay personas que tienen grandes privilegios y son necios, no oyen el consejo, lo arriesgan todo. Y sí, Dios los perdona, pero van a tener que vivir el resto de su vida sufriendo esa mala decisión y afectando a sus hijos también y a su descendencia. Dios perdona, pero el pecado deja cicatrices, deja marcas. No seas tonto ni tonta. Estos dos muchachos murieron ahí en el altar y ese día hubo un fuego que quemó no el sacrificio, sino a ellos. De manera que Dios nos cuide. Temamos a Dios. Apártate de la necedad. Y si has fracasado, ven que Cristo te perdona, pero habrá consecuencias. Voy a algunas palabras de aplicación final. En primer lugar, mis queridos hermanos, amados, ten cuidado porque todos podemos caer. ¿Saben lo que eso significa? Mire, si Abraham cayó, como hemos visto, si Moisés cayó, si Aarón cayó y fracasó, oiga, ¿quién es José García para pensar que él no puede fracasar? En mi país dicen algo: nunca digas de esa agua no beberé. Y le voy a decir una expresión vulgar, pero yo creo que ilustra bien, porque eso es como escupir para arriba. Cuando usted ve a una persona que ha fracasado, Dios lo libre de patearlo y decir, oh, mira, qué bárbaro. No, baje la cabeza y diga, por la misericordia de Dios, yo no soy esa persona. Porque usted tiene todo el potencial para caer en ese pecado y peor si Dios no lo frena. Pero claro, Billy Graham una vez decía algo que me llamó la atención. Hablando de pastores que han caído en inmoralidad. Pastores que se han involucrado fuera del matrimonio y han deshonrado a su familia, a sus hijos, la iglesia. Este hombre decía, cuando usted oye esos testimonios, no los oiga acostado en su cama, sino debajo de su cama rogándole a Dios que lo guarde y lo libre de caer por ese camino. Oiga lo que dice Pablo: el que piense estar firme, cuídese que no caiga. Dios es un Dios de fracasados. Y a veces, ¿saben lo que Él hace? Él nos deja en nuestro pecado, como al hijo pródigo. Y nos deja que vayamos y estemos con rameras y comamos comida de cerdo para ahí mostrar su misericordia. Cuando volvemos en sí, volvemos corriendo y Él nos recibe con besos y abrazos en la bendita presencia de su gracia. Si tú has fracasado, corre a Cristo. Ese es tu lugar. Porque tú sabes que este es un mundo cruel allá afuera. Este es un mundo cruel. Este es un mundo que si tú fracasas, tienes una mancha para el resto de tu vida. Y a veces no importa lo que tú hagas, la gente que conoce el fracaso dirá, oh, tú lo ves ahí o tú la ves en esa casa. Pero si tú supieras lo que hizo mientras estaba en la escuela, no te puedo decir, pero le tuercen en la boca, le tuercen en la cara y ahí le dijeron todo. Ese es el mundo que vivimos. Y miren una cosa más. Aarón fue fiel, nunca se quejó, estuvo con Moisés. Cometió este error y fracasó. Y Moisés no vivió para recordárselo todas las mañanas. Mira, que Dios te libre de eso. Si la persona se ha arrepentido, Cristo lo ha perdonado, concédele el mismo perdón tú también. Olvídate de eso y comencemos de nuevo. Cuando Dios le dijo que iba a castigar a Aarón, Moisés intercedió, Señor, no lo hagas. Que Dios nos concede ese espíritu. Y hermanos, aquí en la iglesia igual. Eso no quiere decir que seamos simples. Tenemos que estar atentos y cuidar a este y cuidar a aquel. Pero al mismo tiempo aprendamos que no somos desechables en la presencia de Dios. Siempre somos útiles, aún en el fango, en el fracaso, en el estiércol. Donde quiera podemos ser útiles para la gloria y el nombre de Dios. Donde quiera, donde quiera.
Alégrate de la gracia de Dios para el arrepentido. Y qué bueno que nosotros no tenemos un sumo sacerdote como Aarón, ni un hombre, sino uno perfecto como Jesucristo, que nunca falló. Y cuando Él intercede por mí, intercede en santidad, en perfección. Aarón tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. Jesucristo está ahí a la diestra del Padre, intercediendo mañana, tarde y noche por los que son suyos. Ríndete a Cristo ahora, y que Él sea tu mediador delante de Dios. Aarón tenía que presentar un sacrificio de un animal, pero Jesucristo se presentó Él mismo como sacrificio. Aarón tenía que hacer eso una y otra vez. Aquí hay un solo sacrificio para siempre: Jesucristo. Abracemos esa verdad y vivamos en la victoria que solamente tenemos en Él. Abracemos ese hecho de que todos mis pecados, todas mis cargas, yo puedo entregar a los pies del Señor Jesucristo, sabiendo que Él los usa. Y mire, y vaya donde Él sin pretensión, diga: Señor, fracasé aquí. ¿Cómo puedes tú usar a una persona como yo que ha fracasado en esas cosas? Y deja que Dios te use para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén. Padre Santo, si hay personas aquí fracasadas, personas aquí que están luchando porque no solamente han fracasado, sino porque han llevado a dolor a otros. No solamente ellos lo han hecho mal, sino que por causa de ellos otros han sufrido y están sufriendo. Permite que ellos gocen de tu perdón ahora. Permite que ellos puedan en este momento refugiarse en ti, que eres el Dios de los fracasados, y que nos levantemos en el nombre de Jesucristo.